Levantamos alabanza solo a ti. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy Follow us on Twitter at Online Desafío or click I like in Facebook at Desafío Online. El tiempo presente es el hoy, que en segundos se convertirá en historia. Este es el momento de traer la historia a la actualidad. En Desafío Radio llegó la hora con Teo Sánchez. El hoy, hecho historia. El hoy, hecho historia. Llegó la hora. Gracias a Dios. Estoy en Los Ángeles, en varios residencias, y es un domingo. Pero quiero mostrarte algo poderoso, la obra del Espíritu Santo. Vea ese cartel. El Wan Chidu Jiaohui es la iglesia de Jesucristo, pero con la comunidad de la colectividad china. Gracias al Señor. Esto es la obra del Espíritu Santo. No solamente que tenemos posibilidad
te predica el Evangelio de Jesús. Y también estamos viendo, hay hermanos, hermanas, asiáticos, chinos, taiwaneses, juntos, para dar gloria a Dios, para darle toda la alabanza, con todo corazón. Quiero que ustedes vean esto, se siente la obra del Espíritu Santo que está moviendo. Puede estar en tu ciudad también, en Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica, en Latinoamérica, Pastor Pablo Liu, desde Los Ángeles, envió en estos videos un saludo. Video profético, de seguridad en tu ciudad, en el nombre de Jesús. ¿Quién se encuentra ahí? Desde Los Ángeles. Envié un mensaje a Hugo. A Rolando. Amado Señor, damos gracias por el día de hoy. Damos gracias por todo lo que tú eres y representas para las naciones. En ti, amado Señor Jesús, descansamos. Y en ti, oh Dios mío, anhelamos siempre estar en tu presencia, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, colocamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo lo que vamos a compartir y expresar. Y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tomes gobierno de todo eso, Señor, para que tu nombre siempre sea glorificado. En ti, amado Señor Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra, dejamos este tiempo. Amén. Muy buenos días y bienvenidos una vez más a otro programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez. Presentado por el mismísimo Teo Sánchez. Teo, ¿cómo estás? ¿Cómo Gracias, amaneces? Nico. Bien, Nico, ¿cómo amaneces? ¿Cómo va todo? Muy bien y muy contento porque veo estos grandes invitados que tenemos hoy. Hoy tenemos casa llena. Entonces, pues emocionado por el programa que vamos a tener. Se va a tocar muchos temas importantes e interesantes. Sí. Pero antes de empezar, quiero recordarles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales. En Facebook como Desafío Online. En YouTube como Desafío Online TV. En Instagram y Twitter como Desafío-Online. ¿No te das cuenta quiénes son los invitados? Bueno, tenemos unos super invitados desde Cuba, unos de la casa de Colombia, de Bogotá, Rolos, creo que son Rolos, ¿no? Y bueno, sin antes agradecer, un especial agradecimiento a Arca House y al Colegio Bilingüe Arca Internacional, que son los patrocinadores y auspiciadores de este programa y de este espacio. Entonces, pues bueno, bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas. Hacía un gran tiempo no teníamos un programa de fe, de misiones, de evangelismo y de estrategias, porque me gustó mucho ese video, Pastor, porque él habla de taiwaneses y chinos y vemos que la fe sí puede unificar ese proceso, lo que no ha hecho geopolíticamente en esa coyuntura política que está Taiwán y China, la fe sí lo puede hacer. Y ellos pueden convivir en unidad y eso me gustó mucho. Entonces, vamos a presentarnos quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos, si somos casados o solteros, si queremos tener familia o no familia. Eso quiere decir que hay solteros. Entonces, vamos a comenzar por el lado izquierdo, por el lado de Carolina. Carolina, bienvenida. Hola, buenos días, mucho gusto. Es un honor poder estar en este lugar el día de hoy. Mi nombre es Carolina Medina, soy de Colombia, soy de Bogotá. Rola. Rolita, sí, Rolita. Soy soltera. Sí me gustaría en algún momento formar una familia junto con mi novio, que en este momento estamos planeando eso. Pero se va a casar, Sí, excelente, es la ¿no? Súper. ¿Y cuántos hijos piensan tener, Carito? Si hay uno, debe haber dos. Bueno, Máximo perfecto, dos, sí. listo. Sí, si Dios provee uno, entonces habrá. No la trilogía de la Matrix, sino dos nada más. Sí. Bueno, yo soy estudiante, estoy estudiando actualmente en la Universidad Distrital, Ingeniería en Control. Eso es como lo que hago aparte ¿Y de con la capucha iglesia. o sin capucha? No, sin capucha. Bueno, no, porque es que Sí, en la sin digital capucha. sabemos que es un poquito convulsionada, entonces... Sí, estamos en paro, entonces... y a verdad, aplazaron el semestre y toda esa vaina. No, todavía no. ¿todavía Todavía no se no? ha resuelto el tema, Bueno, pero Porque ahí vamos, fue en la vamos. pedagógica, ¿cuál fue la que ya La aplazaron? pedagógica ya suspendió ya semestre, suspendió. pero creo que ya van a reanudar, pero todavía no se sabe. Estamos en conversaciones a ver qué va a pasar con nuestros semestres en las universidades públicas. Listo, súper, Carito. Sí. Bueno, una
luz en el desierto, ¿no? Sí, esperamos eso. Vamos a ver qué de las propuestas que dicen, pues va a salir, porque pues hasta el momento pues no hay nada conciso al respecto de cómo se va a solucionar el semestre. Bueno, Pero listo, vamos. Sarito. Excelente. Sí. Hago parte de la Iglesia Cristiana Filadelfia Central, ya hace como unos 12 años, pero pues por la misericordia de Dios toda mi vida he conocido de Jesús. Asistía antes a otra iglesia, pues ahora me congrego en Filadelfia Central. Hago parte del Ministerio de Misiones, hago parte junto con aquí mi amigo Gus, que más tarde se va a presentar. Trabajamos en misiones, en el Ministerio de Misiones dentro de la iglesia, y nosotros estamos encargados como de programar y conseguir los destinos en los que vamos a viajar. Próximamente en enero vamos a tener unos viajes, vamos a ir a 8 lugares con 6 equipos de voluntarios y misioneros que van con nosotros de diferentes denominaciones. Entonces vamos a estar haciendo unos viajes misioneros, que eso es como lo más próximo que tenemos en el Ministerio de Misiones. Entonces, ahí la cuñita, si alguien tiene alguna donación o algo así, pues aquí muy bien Si no, recibida. para los viajes, claro. Sí. Yo hice parte de los primeros viajes, ¿no, Gus? Cuando se inauguraron en el seminario bíblico. Así es. Un saludo al pastor Mauricio, a la pastora Miriam. Miriam de Crawford, a Diana Chávez, que también fue una de las gestoras. Sí. Entonces, súper bueno, sí. De todos, ojo, apoyar esta parte de los viajes misioneros que se hacen, porque se hacen a unos territorios bien complejos, y entonces pues hay que apoyarlos. Sí, sí, el otro año vamos a viajar a Paz de Ariporo, en el Casanare. Vamos a ir a Taraira con un grupo interesante de comunidades indígenas. Uy, esos nombres suenan llamativos. Sí, vamos a ir a Cogua, que queda aquí en Cundinamarca, y vamos a ir a Quipama, Quetame, y vamos a estar también en en el Urabá Antioqueño, en 5 lugares. Entonces va a estar bastante interesante. Excelente, bueno, Y entonces hay pues que apoyar. para eso se Y de necesita. OM, ¿no? Hable un poquito de OM, porque si bueno. no Hugo se me resiente. No sé. También hago parte de una agencia misionera que se llama OM, Operación Movilización. Ya hace más o menos 2 años hago parte como voluntaria. Y venimos trabajando como en el tema de movilización de las iglesias hacia los no alcanzados, porque pues la visión de OM en este tiempo es que queremos ver comunidades apasionadas de Jesús entre los menos alcanzados. Entonces, bajo esa visión, pues no hemos construido algo acá fijo en Colombia, sino que hemos venido trabajando de la mano con algunas organizaciones. Y nos estamos proyectando es para poder enviar colombianos que estén apasionados por las misiones, apasionados por Jesús, para ir hacia los no alcanzados, que pues la mayoría están en la ventana 1040. Entonces eso es como lo que estamos haciendo acá en Colombia, y estamos impulsando a esa labor. Y pues también tenemos un equipo que nos va a visitar de El Salvador, que va a trabajar con las comunidades de La Guajira, con los guayú, con un ministerio que se llama... olvidé el nombre del ministerio, perdón. Pero van a estar trabajando allí por una semana, van a venir de El Salvador la siguiente semana y van a estar por una semana trabajando con los guayú. ¿De qué parte? ¿Guajira baja, media o alta? ¿Alta? Alta, sí. Perfecto. Entonces van a estar allí trabajando, y pues venimos como trabajando pues también para poder brindar oportunidades aquí a los misioneros y personas que están interesadas en trabajar en misiones, para poder abrir espacios con otras organizaciones o fundaciones que ya estén aquí en Colombia, para poder empezar a movilizar a los jóvenes, a la gente que está apasionada por misiones, para que tengan su primera experiencia tal vez acá en Colombia, para que puedan salir próximamente hacia los no alcanzados. ¿Se han articulado con los misioneros que hacen pozos en La Guajira? En este momento no, digamos que estamos consiguiendo como esos contactos y como de otras organizaciones y fundaciones que necesiten pues ayuda en algún momento, y que nosotros podamos ser como ese canal entre de pronto las personas de afuera que vienen de otros países, como por ejemplo en este caso los de El Salvador, y los mismos colombianos que estén interesados en tener una
pues un inicio misionero o algo que hacer acá en Colombia mientras tanto para poder llevarlos a los no alcanzados. O sea, nuestra visión es llevarlos a los no alcanzados, a aquellas personas que jamás han tenido la oportunidad de escuchar de Jesús en el mundo, que jamás han ni siquiera conocido a una persona que se llame Jesús, ni a un cristiano o a alguna persona seguidora de Jesús que le cuente qué es eso. Entonces, porque en el mundo hay personas que pues tal vez aquí en nuestro país todos conocemos acerca de Jesús por alguna razón, pero en otros países jamás han tenido la oportunidad de escuchar qué fue lo que hizo Jesús, ni siquiera tener la opción de tomar una decisión. Entonces, pues hacia ellos es que queremos impulsar y movilizar para que podamos ir a los no alcanzados. Bueno, gracias, Carita. Seguimos ahora con el pastor. Me llamo Janoy López Quintana, soy de Cuba. Y bueno, gracias por la invitación. Entendemos que el Señor nos ha estado moviendo, ha estado abriendo puertas de muchas maneras, de muchas formas, y bueno, no estaba dentro del plan de nosotros, pero sí dentro del propósito del Señor. Eso se organizó en una tarde, el programa, eso fue al son de un tinto, pastor, ¿sí o no? Eso, ojalá siempre fuera así, ¿sí o no, pastor? El Espíritu Santo abriendo puertas. A ver. Entonces, tengo 43 años. Uy, ¿cómo así? Sí, que uno quiere cumplir no, más. No, sí, claro, no. Claro. Mirar a la esposa para que no equivocarse. Claro, ella es mi amor. Mi memoria externa. Entonces, bueno, venimos de Santa Clara. Santa Clara está en el centro de la isla. Mi esposa Damaris, llevamos ya 20 años de casado. Wow, excelente. No tenemos hijos, siempre es una pregunta que nos hacen cuando venimos a Colombia. ¿Pero bueno, piensan tener o...? Bueno, sí, si Dios quiere, por supuesto, estamos... Política es una buena época. Claro, estamos... yo pienso que siempre va a ser una buena época. Sí, amén, si pastor. llega. Sí. Entonces, el Señor llegó a mi vida cuando tenía 16 años, en medio de una crisis familiar muy grande. Mi familia para nada era cristiana, es decir, no había... En Cuba en ese tiempo los cristianos eran muy pocos. Estamos hablando de hace 25... Más, en el 93 estamos hablando un poquito de 25, 26 años por ahí. Algo sí, de eso. perfecto. Y bueno... como si era como desjuiciado, ¿no? Sí, claro. Dios usó el deporte para que yo pudiera conocer al Señor. Un muchacho empezó a predicarme a través del deporte. Inclusive después eso fue parte de todo lo que hicimos en la iglesia para predicarle a no el deporte de la revolución, ¿no? El tiro al blanco, no, ese no. Porque ya me hubieran matado ya. Sí. El béisbol, que es el deporte nacional. Excelente. Entonces, en aquel momento era muy masivo, más que ahora. Ahora es el fútbol, está robándole el protagonismo al béisbol. Y el Señor usó a un muchacho jugando en el barrio. Y bueno, Cristo llegó a mi vida, eso cambió totalmente mi realidad. Y a partir de ese momento, bueno, llegué a una iglesia que tenía un corte misionero. Y como a los 2 años, ya estaba ya ayudando en una misión de la iglesia. Y fue mi primera incursión para predicar sin ningún tipo de seminario, como ahora que sí hay muchos seminarios en Cuba. Pues fue algo muy empírico, uno mismo estudiaba. Fue una época de avivamiento a partir de los 90 en Cuba, una época hermosa en el sentido de que había muchas situaciones, no había jabón, no había comida, casi que no había corriente eléctrica, había que aprenderse los sermones de memoria, porque en la noche tú sabías que no iba a haber corriente, entonces eso ayudó mucho a desarrollar la parte... Exacto, en ese sentido de improvisar sobre lo que ya habías estudiado. Sí. Fue una época hermosa donde había muy pocos cristianos, pero a partir de ese momento el ateísmo quedó a un lado y la gente se volvió al Señor y fue un momento muy bonito. Mi iglesia tenía una sola escuela dominical, era la iglesia más grande en ese momento de la ciudad, 70 más o menos jóvenes, y pasamos de una escuela dominical a 3 escuelas dominicales debido al crecimiento. Y entonces esa iglesia tenía una buena formación misionera, se le enseñaba a los niños entonces todo esa enseñanza, pues todos los pastores que salieron de esta iglesia tenían una formación misionera, sobre todo cruzada evangelística, se hacía mucho. Mi iglesia hizo algo muy importante que se logró dar una Biblia por cada hogar, un Nuevo Testamento por cada hogar en toda la ciudad de Santa Clara,
que tiene una población aproximada de 250.000 habitantes. Es decir, Wow, fue algo que es- el Señor respaldó de una manera muy grande. ¿Y de dónde trajeron estos nuevos testamentos o quién fue la organización? ¿Fueron Bueno, los yo pienso gedeones que o...? esa ayuda vino de los Estados Unidos a través de la iglesia, entraron esos nuevos testamentos debido a que en ese momento no había impresoras que estuvieran haciendo tal vez ya más bien literatura cristiana como sí la hay ahora. Sí. Como si Ah, hay- ¿ya hay imprentas en Cuba? Sí, imprentas que de alguna manera, un ejemplo, usted lleva un material y usted sabe que es más costoso llevarlo de Colombia, entonces usted se lo da en un formato digital y hay impresoras que por un costo mucho menor pues se puede imprimir el Ah, material. pues, entonces eso es bendición, ¿no? Pues Claro. súper. Y es bueno que lo sepan muchos para que... Y ustedes tienen los contactos para eso. Sí, sí, claro que sí. Ah, bueno, Podemos ponerle excelente. contacto sin problema. Listo, excelente. Entonces, bueno, un poquito de historia. Siempre mi llamado fueron las misiones. Mi sueño fue ir a una etnia indígena. Y pasó el tiempo. ¿Hay y- etnias indígenas en Cuba? No, Cuba normalmente, los españoles acabaron con los indígenas. En el sentido de que Cuba no hay asentamientos indígenas. Simplemente si hay un ejemplo, los españoles cuando exterminaron a todos los indígenas porque no eran tan fuertes para trabajar, trajeron a los negros del Congo, sobre todo, y entonces hay esa mezcla criolla entre el español, el negro, están los famosos las mulatas, los mulatos, Sí. y entonces somos como un ajiaco cultural. De hecho, esta palabra se Un usa ajiaco en el cultural. entorno cubano. Sí, Ah, ya cubano. también está el ajiaco cubano. Sí, claro. Es como aquí Wow. el ajiaco, exacto. No parecido a santafereño, pero más o menos. Es sancocho. Se parece Ah, más un a sancocho. sancocho. Gracias. Ah, listo, Sí, excelente. sí. Entonces un ajiaco cultural, En cuanto- étnico, todo. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, sí, claro. Entonces, bueno, mis sueños siempre fueron visitar una etnia porque estudiábamos William Carey y todo esto. Entonces, bueno, hace como 6 años, ya siendo pastor de la octava iglesia bautista de Santa Clara, bueno, el Señor abrió las puertas para Colombia y a partir de ese momento hemos estado haciendo diferentes incursiones. Estuvimos en el Cauca con los paeses, Santander de Quilichao, hemos estado en el Chocó con los Embera, hemos estado en la Guajira con los Guayú, en una brigada médica, después regresamos otra vez. Siempre ha sido con esa... Y empezamos un ministerio importante en el año 2009 con Cruzada Evangelística para apoyar a iglesias pequeñas que se llamó y se llama Caminando con Cristo. Siempre con aquello que Dios puso en mi corazón de que el misionero necesita una formación, debido a que los seminarios tienen un enfoque más bien hacia el pastor. Entonces, claro, yo estaba estudiando en ese seminario bautista y sabía ya homilética, hermenéutica, introducción a la Biblia, pero en la práctica un misionero como que eso le hace falta, pero hay otra realidad en su contexto que necesita saber. Entonces, llegamos a Colombia, hicimos una Eden en Cartagena y a partir de ahí Dios empezó a abrir puertas. Y hemos ¿Pueden estado- explicar qué es una Eden que muchos no pueden saber? Ok, una Eden es la escuela de discipulado, de entrenamiento básico que se da, que dura 5 meses. Para nosotros fue espectacular, 3 meses teóricos, 2 meses prácticos. Ahí estuvimos en el Chocó, estuvimos en el Chocó, estuvimos en Santander de Quilichao, estuvimos en el Cauca, en plena zona roja, fue como 15 días. Pasamos por Cali, estuvimos en Medellín trabajando con un ministerio de misericordia, con ENIT, fue espectacular. Después volvimos a regresar a Medellín para apoyar en otra ocasión a una iglesia bautista en Medellín, en el barrio Pablo Escobar. Es decir, gracias a Dios, Dios ha abierto muchas puertas. Y la escuela misionera empezó en nuestra iglesia, siendo yo pastor. Empezamos a formar a partir de 2016 ya con algo más concebido. Ha sido un proceso. No ha sido algo que desde el primer momento yo tuve la luz, sino que Dios ha ido poco a poco, progresivamente mostrándonos todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, en esta ocasión estamos viniendo a Colombia más bien a movilizar latinos, colombianos, para poder llegar a Asia, a naciones no alcanzadas, con diferentes necesidades. No la misma necesidad de Taiwán, no la misma de China ni de Japón, pero
venimos unidos con este misionero que acabamos de ver, que se llama Pablo Liu, que también ha ido mucho a Cuba para poder movilizar a cubanos. De hecho, están saliendo cubanos ahora mismo a naciones no alcanzadas con un corte musulmán. Y eso ha sido un milagro debido a la problemática del cubano con el desafío de la finanza y cómo el Señor ha estado respaldando ellos mismos, autofinanciándose, buscando apoyo económico para hacer un viaje misionero. Algo que dentro de la mentalidad de un cubano no es muy común, debido a que el cubano cuando sale de Cuba normalmente está pensando en, económicamente cómo puede prosperar y cómo puede asentarse, no para extender el reino de Dios, sino simplemente para salir del lugar donde está, para tener un poco de más libertad en todos los sentidos, económica, política, si es el caso. Y entonces Dios está llevando a las naciones, no a pastores, es un dato muy importante, sino a jóvenes que están en un banco y que pasan un curso tal vez de misiones o evento como hemos hecho nosotros este año en Cuba, y el Señor les llama, les toca, les dice que quiere ser, ellos sean un misionero en naciones no alcanzadas, y en meses, esto ocurrió en Cuba hace poco, y Dios llevó a estos misioneros al Cáucaso, a diferentes naciones donde ser cubano fue una ventaja, porque habían coreanos que llevaban años ahí que no habían podido hacer absolutamente casi nada, y llegaron los cubanos, y por todo el tema político, ese tema político ayudó a que los musulmanes que tienen un corte también puedan abrir sus puertas, y eso fue la puerta de, un ejemplo lo puedo decir, la puerta de la música o del deporte, o inclusive hasta de Fidel Castro, abrió las puertas. Fidel, venga, entre, siéntese. Y eso fue la puerta que Dios usó para que ellos pudieran escuchar el Evangelio. Es decir, y eso lo descubrieron ustedes en ese ejercicio así, ¿cierto, pastor? Exacto, sí. No fue algo que estaba programado. Entonces vemos cómo políticamente el cubano tiene, aparte de todo lo que hemos vivido en cuanto a escasez, tenemos historias sobre eso, cómo el mundo está esperando a cubanos en las naciones, que donde los americanos ahora mismo no pueden ir, un cubano tiene las puertas abiertas. Exactamente, y es bueno que usted toque ese tema, porque entonces ahí le voy a dejar un desafío. Envíen todos los cubanos que puedan a Palestina y a la Franja de Gaza. Allá son súper bienvenidos. Es normal que usted vea, por ejemplo, en las revueltas que se hicieron ayer viernes en Palestina, que vea el 30 o 40% de palestinos que están atacando a Israel, los vea usted con bobinas del Che. Entonces eso es algo particular, ¿no? Que uno ve esto. Y políticamente, todo lo que es la parte de Medio Oriente, lo que es Irán, Irak, Afganistán, Siria, Turquía, Palestina, Egipto, hay una apertura enorme geopolíticamente para los cubanos. Y eso es una buena oportunidad que desde ese contexto, Irán, por ejemplo, está apoyando enormemente ahorita a Cuba, entendiendo lo que está haciendo, ¿no? Hay una transición, acá les doy una píldora, una transición, cubanos que llegan a Irán y de Irán son enviados a Venezuela, que eso es algo bien particular también que está sucediendo, y es una situación geopolítica dentro de las coyunturas que están sucediendo ahorita, que son complejas y difíciles de entender, pero como usted dice, pastor, estoy muy feliz por eso, porque eso es una oportunidad de entender de que si hay una brecha por donde uno puede meterse, es por la brecha por donde uno tiene que hacerle, ¿no? Que uno normalmente, si pensamos dentro del contexto de capacitación y entrenamiento misionero, es bien cuadriculado, pero el Señor lo hace de una forma diferente. Entonces, excelente, pastor. O sea, esa experiencia es tremenda y aterrizada. ¿Cómo es el encuentro con el pastor de Taiwán? Eso fue, nosotros estábamos preparando un entrenamiento transcultural, algo que realmente nosotros hicimos este año, nunca lo habíamos hecho, sí habíamos experimentado cómo hacerlo aquí en Colombia, habíamos estado en algunos, pero el Señor nos puso el desafío de hacerlo sin recursos algunos, también porque, bueno, un cubano, el promedio básico al mes son $20, para tener una idea. Entonces, ¿cómo hacemos algo? Hoy en día. Hoy en día. Perfecto. ¿Cómo hacemos algo que lleva recursos? Entonces, bueno, el Señor lo puso. En diciembre tuvimos un congreso de misiones estratégicas que también fue ahí en fe. Pero desde ese momento ya Dios nos había hablado acerca de del entrenamiento transcultural.
y coordinamos inclusive la fecha con el lugar donde estábamos haciéndolo. En FED no lo hicimos. Entonces, ¿En dónde fue ese? En Santa Clara, a las afueras de Santa perfecto. Clara, en un campamento que se llama Mi Campamento. Es un lugar de retiro espiritual que hay desde hace mucho más de 60 años por una misionera americana que cuando llegó la Revolución Cubana no se fue de Cuba, sino que se quedó en Cuba sirviendo. Es decir, que de alguna manera es un testimonio. Entonces nos lanzamos en fe, cuadramos la fecha. O sea, disculpe, estoy haciendo cuentas, llegó con la revolución, casi con la revolución. Sí. Excelente. Claro. Y bueno, sucede que nosotros, un entrenamiento transcultural tiene que tener algo muy básico y es que quien esté enseñando tenga autoridad sobre lo que esté enseñando. Es decir, vamos a poner a alguien a enseñar, pero no vamos a poner a alguien que leyó algo y entonces por eso va a hacerlo. Entonces, el desafío fue buscar gente que estuvieran en Cuba, que no necesitáramos visa religiosa para que entrara a Cuba. Ah, excelente. Porque eso hace parte también. Y inclusive podemos pedir la visa religiosa para alguien y el gobierno decir que no. Entonces ya el programa ya se te descuadró. Entonces el desafío fue buscar personas que estuvieran en Cuba, extranjeras, que tuvieran un conocimiento sobre el Islam, sobre el budismo o sobre el hinduismo, que eran los temas que queríamos abarcar, con la idea de que la iglesia pudiera recibir este conocimiento de la necesidad que hay en otras naciones. Entonces, en esa búsqueda, una hermana de la iglesia me dice, yo conozco a unas chinas de China, su mamá con 2 hijas que vendieron su casa en China para venir a Cuba a hacer misiones. Entonces están en Cuba y ellas llegaron y cantaron. Y yo les dije, yo necesito eso sí está re celestial, pastor. Necesito su teléfono, me lo dio. Yo la llamé a ella, vivía en ese momento en La Habana y yo me trasladé a La Habana para conversar con ella. Ellas no sabían casi español, yo muy poco inglés, entonces estuve alrededor de 2 horas y media traduciendo, interpretando, entender qué era lo que estábamos buscando. Sí. Teníamos un programa ya diseñado. Entonces, cuando ellas me escucharon a mí y ella viendo el contexto cubano con su realidad, ellas me dijeron, tienes que conocer a nuestro líder que se llama Pablo Liu. Y dije, bueno, ok, no hay problema. Pablo Liu ya había ido a varias veces a Cuba y había hecho contacto con varias denominaciones a nivel institucional, pero parece que la cosa como que no había fluido muy bien. De hecho, cuando yo lo conozco personalmente, él estaba en uno de estos retiros con jóvenes hablándole de la necesidad de cubanos de las naciones. Así que tiene una pasión muy grande por ver latinos en Asia llegando a las no cansadas. Claro, porque en China también hay una apertura enorme para Cuba. Exacto. Y entonces, yo recuerdo que estaba viajando para Panamá, hice un viaje medio extraño con Avianca, así, mi escala fue en Colombia-Panamá, entonces hicimos una videollamada y a partir de ahí comenzó una relación que después en Cuba se afianzó y el Señor, teníamos la seguridad que Dios nos estaba trayendo a Colombia por un tiempo para aprovechar la visa, para prepararnos, para hacer un poco de demás cosas. Excelente. Y bueno, el Señor nos fue llevando a tal punto de poder organizar varios eventos en febrero enfocados en movilizar jóvenes a Asia. Y que eso vamos a hablar ahorita, ¿no? Porque es que ya la presentación de su merced está extensa. Claro, pero pastor, sí, una última pregunta. ¿Cuántos países conoce? No solamente Dominicana, Panamá y bueno, Panamá Colombia. por una cuestión de conexión. Panamá fui a una iglesia. Perfecto. Sí. Bueno, listo, nada más. ¿Por qué le quería hacer esa pregunta? Porque uno le escucha hablar a usted y habla de toda esta cuestión, entonces uno se imagina al pastor viajando a China, viajando a todos estos lugares, y me gusta esa estrategia que les dio el Señor. Buscar dentro del mismo ecosistema, y eso creo que debe ser un modelo copiado para toda Latinoamérica, porque cuando uno empieza a ver esa riqueza, las mismas limitaciones les da a ustedes la capacidad resiliente y creativa de poder buscar dentro de su mismo entorno, que no es fácil, pero que hay, ¿no? Entonces, súper.
Eso es inspirador, eso me inspira porque me voy a poner a hacer una caracterización de todos los misioneros extranjeros que hay acá en Colombia, a ver qué podemos montar. Pastora. Hola, buenos días. Muchas gracias, Teo, por la invitación. No, pastor, Mi nombre es Damari Ruiz, soy la esposita de Hanoi, como él decía. Tengo 42 años, soy médico de profesión, soy lo que ustedes llaman acá especialista en medicina familiar. Ah, wow, excelente. Y para la gloria de Dios y gracias por su amor, ¿no? Él, cuando tenía 18 años, llegó a mi vida. También en este proceso que Hanoi explicaba de coyuntural en Cuba. Mi papá, que era como mi figura, ¿sabes, no? Mi héroe, a raíz de un cambio económico en su vida, comenzó a tomar. Y eso como que trajo un cambio, un choque a mi vida, ¿no? Porque como que todo lo que yo tenía maravilloso se empezó a desmoronar. Sí. Y ahí llegó Dios a mi vida. Y se hizo real espectacularmente en mi vida. Mi papá dejó de tomar y yo empecé a ir a la iglesia, o sea, de beber trago, como dicen acá. Y entonces a partir de ahí empezó mi relación con Dios y estaba estudiando mi carrera de medicina. Me gradué de médico, tuve la oportunidad de estar como médico en Venezuela y en Bolivia. Eso aportó mucho a mi vida profesional, pero enorme, también, ¿no?, espiritual, porque ahí fue mi primer contacto con tribus indígenas. O sea, en Bolivia sobre todo estuve trabajando con los quechuas en Cochabamba. Y entonces mi esposo siempre había tenido un sueño que era de ir a una tribu indígena. ¿En la época de Correa o de Evo? No, en la época de Evo. Sí, Evo. Cuando yo llegué a Bolivia estaba Evo. Igual en Venezuela ya estaba Chávez. Correa es Ecuador. Perfecto. Y entonces... Eso sí, Correa es Ecuador. Es que son como tan parecidos. Sí, tan pegaditos ahí. Y entonces mi esposo siempre había tenido el deseo de ir a una tribu indígena, ¿no? Y ya yo había tenido la experiencia. Y entonces yo estaba trabajando y Dios comenzó a hablarme de que le dedicara más tiempo a él. Ya mi esposo estaba de pastor en la iglesia y fue un tiempo donde hice una transición de salir, de estar en el consultorio a trabajar con él a tiempo completo en la iglesia. Amén. Para mí fue un choque porque yo en mi mente siempre me había visto como médico y yo no entendía por qué Dios quería que yo tuviera un tiempo como en la iglesia y dejara de trabajar, ¿no? Y entonces estábamos allá y vinimos acá a Colombia, hicimos el entrenamiento de misiones y ahí Dios me dio una palabra en Apocalipsis 22, donde decía que en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y entonces yo como que caí en conflicto con Dios y le decía, pero bueno, ¿cómo para la sanidad de las naciones si yo salí de dar consulta para trabajar a tiempo completo en la iglesia con mi esposo y ahora me estoy preparando para ir a misiones? Pero pastora, acuérdate que el Evangelio dice que el Señor vino fue por los enfermos, exacto, no por los sanos. Y él mismo ilustra desde ese contexto, porque es que el Evangelio es medicina. Exacto. Y bueno, yo tomé como esa porción, ¿no? Bueno, sí, ya no voy a desde una consulta, pero sí voy a traer sanidad a las personas y en las naciones, ¿no? Amén. Y como que me conformé con eso un poquito. Pero fue pasando el tiempo, nos devolvimos a Cuba después de la escuela de entrenamiento, estuvimos allá con la escuela misionera y cuando regresamos